están, hermanos y hermanas? Aquí, por la gracia de Dios, nosotros contentos de estar saludándoles y dándoles la bienvenida al estudio de la lección de escuela sabática. Dios les bendiga donde quiera se encuentren. Alístense para estudiar la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, pero también para aprendernos el versículo de memoria, que en este momento vamos a ponerlo. Adelante, Yamili. Esta semana todavía te estoy pidiendo que nos compartas el versículo, así que dínoslo, por favor. El versículo para memorizar del día lunes 27 de abril se encuentra en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 7. Y dice: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Lo repito. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Después de haber escuchado el hermoso versículo de este día, procedo a la invitación de siempre, a ser buenos mayordomos del Señor, devolviéndole los diezmos, las ofrendas y las donaciones, primicias y lo que en su corazón tengan para Él, para que este ministerio no pare de hacer la obra. Tenemos grandes desafíos aquí por los proyectos misioneros en los que estamos involucrados. Grandes proyectos de construcción de la escuela tipo Madison, de correr cada vez el centro de estilo de vida o sanatorio atendiendo enfermos y proclamando el mensaje en miles de hogares cada día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para esto se requiere de miles de dólares. Y lo menos que yo puedo hacer es decirle a ustedes: ayúdennos en la medida en que Dios se los impresione. Yo solo hago el llamado. Si usted siente en su corazón el querer aportar para esta obra, tome nota de la pantalla, la forma de cómo hacerlo. Cheque o money order, usted puede enviar al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. También por la aplicación CELE puede enviar utilizando el 214-881-4029 e igualmente puede llamar para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Por ahí también pueden enviar desde cualquier parte del mundo si tienen tarjeta de débito o crédito ahí en su país. Igualmente pueden enviar por Western Union si no tienen cuenta de banco o transferir de banco a banco si tienen dicha cuenta. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles más detalles. Y ahora quiero que la joven Ilaisha Palma les salude porque ella me va a acompañar con el estudio de hoy. Bienvenida, Ilaisha. Gracias, pastor. Es un gusto estar aquí para poder estudiar la lección del día de hoy. Vamos a darle inicio con una palabra de oración. Amante Dios, gracias nuevamente que podemos estar aquí estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos dé entendimiento y que estos mensajes y verdades puedan ayudarnos a tener una relación más íntima contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hoy vamos a mirar el otro reino que le sucedió al que fue simbolizado por el carnero y que estudiamos ayer en referencia al imperio medo-persa. Este otro reino es simbolizado por un macho cabrío. Por eso el autor le pone el macho cabrío engrandecido al estudio de hoy. Ilaisha, ¿qué nuevo poder vino a desafiar a Medo-Persia para entrar ya en la estructura del estudio de hoy? Dice así en Daniel 8:5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. En el versículo 21 continúa diciendo: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Entonces podemos ver aquí que el poder que conquista al imperio Medo-Persia o Medo-Persa es el reino de Grecia. Nos dice esto la Biblia
y también la historia confirma este mismo hecho. Vemos que bajo el liderazgo de Alejandro el Magno, Medo-Persia fue conquistado. Este personaje, Alejandro el Magno, se considera como un prodigio militar porque era muy joven y también muy rápido en la manera en la cual él conquistó a Medo-Persia. Desde Egipto, que está ubicado en África, por los lados hasta la India, conquistó a Alejandro, y también por los lados de Grecia, claro, conquistó. O sea que abarcó 3 diferentes continentes. Y este fue el nuevo poder que ocupó el espacio cuando ya conquistó a Medo-Persia. Fue en el año 331 a.C. que Alejandro Magno derrotó a Persia en la batalla de Gaugamela. En menos de una década había conquistado desde Grecia hasta la India, como acaba de mencionar Elisha. Su avance fue tan rápido que literalmente parecía no tocar la tierra, tal como la profecía lo menciona. Oh, hermanos, este pasaje no es solo historia. Es una revelación del control soberano de Dios sobre los imperios. Dios le dijo a Daniel siglos antes: vendrá Grecia y va a conquistar con una velocidad imparable. Y así ocurrió. Hermanos, los reinos humanos parecen invencibles, pero todos, como hemos venido sosteniendo, están bajo el control de Dios. Así como Grecia se levantó rápidamente, también cayó. Y eso se desarrolla en los versículos que vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero destacar es el hecho de que esto apunta a una verdad solemne, y es que todo poder humano es temporal, pero el reino de Dios es eterno. Hay aquí, hermanos, algo que impacta, y es que lo que para el mundo fue una estrategia militar, para Dios ya estaba escrito en la profecía. Oh, qué cosa maravillosa. Pero Elisha, ¿qué te parece si describes ahora el poder conquistador de este rey, de este nuevo imperio? Por favor. Dice en Daniel 8, 6 y 7, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió, y lo quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Vemos aquí que el macho cabrío tuvo gran poder. Dice aquí que tenía gran furia, ¿verdad? Para conquistar al carnero. Claro, todo se aplica literalmente a Grecia y Medo-Persia. Y cuando describe que el macho cabrío iba a conquistar, es algo muy aquí interesante, que dice que en el versículo 7, el carnero no tenía fuerzas para pararse. ¿Por qué será que no tenía el carnero ya fuerza para pararse si había una vez en la historia que sí tenía fuerzas para hasta conquistar otro imperio? Ese poder que antes tenía, que ya no tenía para poder pararse, ese poder venía de Dios, porque Dios es la persona que permite y no permite, que pone reyes y que quita reyes. Y en la profecía podemos ver que ahora era el tiempo de que otro imperio tuviese el poder. Interesante lo que acabas de decir. Dios pone reyes y quita reyes, permite y no permite. Y es cierto. Hacía unos años atrás, ese carnero era imparable, era invencible. Pero ahora no, ya no tiene la fuerza, porque es otro el que la tiene. Es Grecia. Este macho cabrillo, símbolo de Grecia, viene con la furia de su fuerza, dice.
indicando violencia, rapidez e intensidad. Y así fue. Históricamente, Alejandro Magno, en las campañas contra Persia, no solo venció a los medopersas, sino que los arrasó con un ímpetu imparable. Le quebró sus dos cuernos. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos poderes del imperio, el medo y el persa, fueron destruidos. Quebrarlos significa derrota total de su sistema político y militar. No fue una derrota parcial, fue el fin del dominio medo-persa. Oh, mis hermanos, eso que Elisha ha destacado, de que no tenía fuerza ya el carnero, y que el macho cabrillo lo derribó y lo pisoteó, eso es un lenguaje de humillación absoluta. Persia perdió completamente su poder frente a Grecia, y esto se cumple cuando el imperio persa cae definitivamente ante Alejandro. ¿Saben que ahora que está peleando Irán con Estados Unidos, yo, quieras o no, yo relaciono al imperio medo-persa? Porque Irán es lo que queda de los persas. Allí donde está Irán, allí estuvo el imperio persa. Así que en alguna manera, cuando Donald Trump dijo que toda una civilización iba a desaparecer de enojado con los iraníes por la guerra que tiene contra él, yo pensé que la civilización persa, lo que queda de ellos, es lo que Donald Trump decía, que iba a desaparecer por el bombardeo que pensaba hacerles. Así como Irak es, hermanos, donde estuvo Babilonia, así Irán es donde estuvo el imperio persa. Oh, hermanos y hermanas, tiempos fueron aquellos donde Irán no solamente era Persia, sino que de allí se derivaba todo un imperio. Hoy Irán no es un imperio, hoy Irán solamente es una nación, pero en aquellos tiempos Irán era la sede del imperio persa, que abarcaba muchísimos países. Pero como ustedes pueden ver ahora, se ha reducido a una nación, porque aquel imperio no tuvo más fuerzas. Y Grecia vino, lo derribó, lo pisoteó, lo humilló y prácticamente lo doblegó completamente hasta que cayó ante Alejandro. No hubo, dice, quien librase al carnero, es decir, a Medo-Persia. Nadie lo pudo salvar. No hubo alianza, ni ejército, ni estrategia que pudiera detener aquel cumplimiento profético. Porque, hermanos, cuando Dios determina el fin de un reino, nadie puede impedirlo. Cuando Dios diga hasta aquí llegas, hasta aquí llegas. Eso es lo que me gusta de Dios. El Dios que tenemos, qué poderoso es. Hermanos, en el año 334 y 331 antes de Cristo, campañas militares de Alejandro Magno, batallas claves como la de Gránico, Isos y Gaugamela, dieron como resultado la caída total del imperio persa. Oh, este pasaje que Elisha nos ha leído no solo muestra a Dios que levanta reinos, sino que también los derriba, porque fue Dios quien levantó a Medo-Persia. Persia parecía invencible, pero cayó. Grecia parecía imparable, pero también caería después. Es que, hermanos, ningún poder humano es eterno, ninguna estructura terrenal puede resistir al plan de Dios. Cuando el cielo declara el fin de un imperio, la tierra, hermanos, solo ejecuta la sentencia. Eso nos debe quedar muy, pero muy claro. ¿En dónde profecía Elisha? ¿Qué nos dice para ampliar más esto? Dice así: el poder que ejerce todo gobernante en la tierra se lo otorga al cielo, y su éxito depende de cómo lo ejerce. El atalaya divino dice a cada cual: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Isaías 45:5. Y para todos constituyen una lección de vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor.
Redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel 4:27. Comprender todo esto, comprender que la justicia engrandece a la nación, que con la justicia será afirmado el trono y con misericordia, dice Proverbios 14:34, Proverbios 16:12 y Proverbios 20:28. Reconocer la obra de estos principios en la manifestación del poder que quita reyes y pone reyes, Daniel 2:21, es comprender la filosofía de la historia. Únicamente en la palabra de Dios está esto claramente expuesto. En ella se muestra que la fuerza de las naciones, como la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza. Se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Se encuentra en el libro La Educación, página 158. Entonces aquí podemos destacar que verdaderamente Dios está activo en cada asunto que ocurre en la tierra, sea a nivel de un gobierno o hasta a nivel individual de una persona. Las naciones tienen ascenso y también caen porque el Señor lo permite, así también como Dios está involucrado en los asuntos cotidianos de cada uno. Pero para ir avanzando en el estudio, Elisha, ¿qué te parece si damos respuesta a la pregunta C de el estudio de hoy? Y es en cuanto a qué le sucedió al imperio griego cuando se engrandeció en el apogeo de Alejandro Magno. Podemos leer en Daniel 8:8, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Si avanzamos al versículo 22, también dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, o sea, del primer rey, que era Alejandro, ese primer cuerno. Entonces, dice aquí, llama la atención en el versículo 8, dice que estando en su mayor fuerza, fue quebrado. ¿Qué nos dice la historia en cuanto a qué pasó con Alejandro el Magno, prodigio militar que conquistó con rapidez Medo-Persia? Dice que cuando él estaba en su gloria, por decirlo así, falleció. ¿Cómo es que él falleció? ¿Fue conquistado por otra nación? ¿Fue conquistado por otra persona? Lastimosamente no. Este cuerno que fue quebrado no fue quebrado por otra persona o otra nación. Alejandro, aunque conquistó bastante terreno, fue conquistado él mismo por el alcohol. Él murió a muy temprana edad, tenía 30 y tanto de años, y es porque le dio rienda suelta a los placeres. Y esto acabó con su vida de manera inesperada y rápida. Interesante. No cayó por debilidad, sino en la cima del poder. A los 32 años, lamentablemente, él tuvo esa muerte debido a su intemperancia. Según la historia, se puso una borrachera que lo llevó a la muerte. Hermanos, el poder no se desgasta, se corta abruptamente. Miren ustedes, 4 cuernos salieron, indicando la división del imperio en 4
digamos, generales, como fueron los que ya mencioné, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. No pasó el imperio a un solo sucesor. Se dividió en 4 partes. Se fragmentó el imperio griego. Como cayó Persia, así está cayendo el imperio griego. Hermanos, los 4 generales que se dividieron el imperio agarraron estas partes, como fueron Macedonia y la misma Grecia, lo tomó Casandro. Tracia y el Asia Menor lo tomó Lisímaco. Seleuco tomó Siria y Oriente. Y Ptolomeo tomó Egipto. Interesante. Pero no tuvieron, dicen los 4, la fuerza de él, la fuerza de Alejandro. Ninguno tuvo el poder, la autoridad ni la unidad que tuvo Alejandro. Aquí tenemos, hermanos, una unidad que había reemplazada por división, un poder reemplazado por fragmentación. Miren cómo Dios está encargando que las cosas vayan terminando con Grecia. En el 323 a.C., Alejandro murió. Tras conflictos internos, su imperio se dividió en estas 4 regiones que mencioné y nunca volvió a existir un dominio griego unificado como el que estuvo cuando Alejandro estaba al frente. Aquí hay una verdad que nunca debemos olvidar, y es que el poder humano puede crecer, pero no puede sostenerse sin Dios. Alejandro conquistó el mundo, pero no pudo gobernar su propia vida ni evitar su muerte. Su imperio, que parecía eterno, se fragmentó en pedazos. Hermanos, hay una lección que aprender en esto, y es que el éxito sin dependencia de Dios termina en ruina, y la grandeza humana es frágil aunque parezca invencible. Y Dios permite que los hombres suban, pero también determina cuándo descienden. Así que llegó a lo más alto y desde la cima cayó sin aviso. ¿Cómo deberíamos reflexionar en esto y pensar en que nunca deberíamos de sentirnos autosuficientes, orgullosos, pensar que nosotros podemos solos, porque así como nos lleguemos a creer de autosuficientes, así caeremos. Esto es lo que uno debe entender de esta caída de Alejandro y su imperio. Cerremos con el don profético que nos dice, por favor, Elijah. Nos dice así: el sabio dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El hombre o la mujer que conserva el equilibrio mental cuando se siente tentado a ceder a la pasión, ocupa un lugar más elevado ante la vista de Dios y de los ángeles celestiales que el general más renombrado que alguna vez haya conducido a un ejército a la batalla y la victoria. Un conocido emperador dijo en su lecho de muerte: entre todas mis victorias hay una sola que me proporciona gran consuelo en este momento, y esa es la victoria que he logrado sobre mi propio temperamento turbulento. Alejandro y César encontraron más fácil subyugar al mundo que someterse a sí mismo. Después de vencer a una nación tras otra, cayeron, uno de ellos víctima de la intemperancia, el otro de una loca ambición. En el mundo, una persona grande puede ser personas de gran fama por sus habilidades, por ejemplo, personas que dirigen un militar, un ejército, mejor dicho. Pero aquí nos dice que de gran valor no es una persona que tiene ese genio, sino es una persona que se sabe controlar, que tiene autodisciplina y no le da espacio para ceder a las pasiones. Las pasiones pueden destruir a un ser humano. Y aunque en el mundo también, aquí hay otra lección
En el mundo se mira que alguien que es fuerte es alguien que quizás cede a varias tentaciones, que beba mucho, por ejemplo. Eso se ve dentro de los líderes de un gobierno. Pero vemos aquí que ahí está la debilidad humana, que el verdadero poder es cuando uno puede subyugar sus propios hábitos. Así es. Yo creo que este es el buen momento que debemos ocupar para orar y pedirle al Señor que nos ayude a aprender de estos errores que Alejandro cometió y que el imperio griego también experimentó, para nosotros no hacer esas cosas y depender siempre de Dios y sobre todo someter nuestro carácter, nuestro yo hacia a Él, mejor dicho, para que Él lo cambie. Oramos, hermanos, por esto. Oremos. Padre nuestro que esté en los cielos. A veces nosotros somos como Alejandro el Grande. Buscamos el éxito sin ti y creemos que tenemos éxito, pero sin ti. Y al final vemos que se esfuma y que todo desaparece. A veces somos como Alejandro. Logramos victorias en muchas cosas, pero no sobre nosotros mismos. Lamentablemente nuestros defectos de carácter nos doblegan, nos vencen y eso nos hace autosuficientes y algunas veces hasta irritables. Llegamos, Señor, incluso a manifestar ira, violencia, con nuestras palabras. De manera que estamos en este momento pidiéndole perdón por las veces que, como Alejandro el Grande, también nosotros hemos sido autosuficientes. También nosotros hemos tenido esa falta de autocontrol sobre nosotros mismos y sobre nuestro carácter, nuestras pasiones y deseos. Señor, le rogamos no solamente que nos perdone ahora por los tiempos o la época o cuando hemos sido así, sino que también nos transforme de tal manera que seamos personas, en primer lugar, humildes, dependientes de usted y transformadas por su gran poder. Y sobre todo, que nos ayude para tener una victoria cada día sobre nosotros mismos, sobre los defectos de carácter, y que todo lo que tenemos de negativo y el yo que muchas veces aflora, Señor, todo lo sometamos bajo su control. En sus manos nos ponemos, Señor, y le rogamos que aprendamos de estos errores para que no los hagamos, no los cometamos nosotros también. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.